Buenos días a todos. Voy a ser breve en el comienzo de esta mesa tercera porque estamos muy justos de tiempo. Voy a referirles a ustedes que esta mesa se va a dedicar fundamentalmente a las posibles responsabilidades de los profesionales ante los consumidores, comensales, etc. Y, naturalmente, la normativa referente a esas posibles responsabilidades. Bien, es verdad que sí introduzco que en esto del derecho el equilibrio es muy importante y, consiguientemente, la seguridad es fundamental para la gastronomía, pero desde mi punto de vista debe estar equilibrada también con un no exceso de limitación, porque eso encorsetaría a los profesionales y a veces sin ser necesario, pues limita mucho a la actividad de ellos. Para empezar, va a ser don Juan Antonio Medina, profesional de Abarra, un restaurante que él regenta, el que nos va a exponer un poco su experiencia a este respecto. Le doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo desde mi punto de vista y desde la profesión, que creo que para nosotros es fundamental, para nosotros el producto es algo sagrado y como tal es una de las cosas que llevamos a rajatabla cada uno de los profesionales, sea en el sector que sea, ya sea en un alto restaurante de altísima calidad o un restaurante o una pequeña tasca, bar. No quiero tampoco llevarlo a un concepto como pueda ser Abarra, ya que nosotros principalmente somos un restaurante donde en todo momento todo lo que es gestión, control de calidad, todo lo que es la calidad del producto lo llevamos a rajatabla. De hecho, según la normativa, nosotros tenemos externo un control de APCC, donde a nosotros mensualmente nos viene una empresa, se lleva una serie de muestras, nos hacen unas muestras, nos controlan el tema del agua, todo el tema de alimentos, control en este caso también el control respecto al producto cuando se lo llevan, la caducidad de este producto y así sucesivamente una serie de pequeñas cosas, por lo cual para nosotros son fundamentales. Yo tampoco me quiero extender mucho más, porque sí que quiero que en este caso los profesionales realmente sean los que a mí, en primera persona, también sean los que nos enseñen y nos muestren hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Creo que nuestro trabajo lo realizamos muy bien realizado, pero nos encontramos con determinadas, en muchas ocasiones nos encontramos con un problema y es un problema evidente, y es si yo he hecho todos mis requisitos, mis comprobaciones, mis controles, mi seguridad y de repente llega un cliente y se ha puesto malo en el restaurante y todo va enfocado y focalizado directamente ha sido por culpa de lo que he comido. Y ahora yo pongo un ejemplo mucho más claro que todos vamos a entender. Nosotros desayunamos, comemos y cenamos, pero es que al mismo tiempo que desayunamos, comemos y cenamos nos tomamos copas. Y de repente, pues todo queda en la noche o en el mediodía porque fue donde comí en el restaurante y seguro que ha sido el restaurante. A lo mejor no he sido yo en mi casa que tenía abierto la nevera y he cogido lo primero que he pillado y a la mañana siguiente me he puesto malo. No, seguro que ha sido el restaurante. Y un ejemplo muy claro que vamos a entender los profesionales que están aquí. Como haya cenado algo de marisco o alguna ostra o alguna historia relacionada con esto, fijo que va a ir de cabeza a ese. Entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros ser capaces de poder evaluar, hasta qué punto poder evaluar, de qué manera podemos gestionar una llamada telefónica que no siempre es agradable, la verdad? En muchas ocasiones la verdad es que incluso ya te trastornan todo el día, los 15 días o lo que quede por justa de este tipo de cosas. Entonces yo lo dejo ahí y luego en tema de redes sociales creo que también es otra de las cosas evidentes, hoy por hoy está abierto. Cada vez, yo soy una de las personas que me quité hace ya como 2 meses y medio, por ahí me quité del Facebook por determinadas circunstancias. Ahora utilizo más Instagram sobre todo y Twitter, pero sí es que es verdad que ahí tenemos un concepto donde todo es libre. Aquí que te critiquen, que no te valoren, que no sepan realmente darle la importancia
y donde cualquier explicación que te quieran dar o no quieran dar o que se quieran meter con tu restaurante es lícito y factible, pues bueno, ahí está, y son cosas en las cuales sí que me gustaría que en este caso y en esta mesa los profesionales nos dirigieran. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido muy interesante e incluso lo tendré en cuenta a lo largo de todo el coloquio que se va a producir ahora o las intervenciones. A continuación va a intervenir don Eduardo Torres González Boza, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, al que le voy a sugerir que nos plantee algo sobre, en carácter general, las posibles responsabilidades civiles derivadas de esta gastronomía, vamos, del ejercicio de la gastronomía en general. Muchas gracias. Iba a decir días, buenas tardes a todos, por la hora marca la tarde ya, y mi agradecimiento a Cremades Calvo Sotelo por haberme llamado para esto. Me sorprendí porque yo soy un abogado de 40 años de experiencia que ha tocado mucha responsabilidad civil, pero sobre todo médica y de seguro. Gastronómica es que me gusta comer, pero cuando dije en el despacho que venía aquí, digo, es derecho, o sea, primer congreso europeo del derecho de la gastronomía. Dice, a ti te llaman por la gastronomía, no por el derecho, seguro. O sea que realmente mi agradecimiento, y voy a intentar aportar mi grano de arena en el pequeñísimo tiempo que tenemos, porque además los que sois juristas, permitirme el tuteo, vais de sobrado de lo que yo voy a decir. Para los que no son juristas, pues sí, mínimamente señalar. La responsabilidad civil por alimentos tiene, en mi criterio, dos hitos claves, uno en España y otro en Europa. El de España fue año 81, intoxicaciones por el aceite de colza, con más de 300 fallecidos, que motiva que el gobierno al que le pilla, al que le ocurre, le explota en la mano esta patata caliente, en la legislatura siguiente se publica la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, año 84. Sin duda, consecuencia de eso. El segundo hito, en mi criterio, es el tema de las llamadas vacas locas en Inglaterra, que hace que se revise las directivas comunitarias y que por primera vez se ponga el acento en algo que no se había puesto, que se incluya bajo el régimen de responsabilidad las materias primas agrícolas, de donde sale el producto desde el principio, cosa en la que no se había puesto. Para que veamos los tipos de responsabilidad en los que se pueden incurrir, yo veo tres: intoxicaciones por alimentos en mal estado, lesiones causadas por elementos extraños en los alimentos y también perjuicios por defectos de diseño o pocas advertencias de los riesgos que puede conllevar el consumir un producto. Son los tres campos que veo. ¿Qué le puede afectar a la gastronomía? Porque claro, si hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de un congreso de derecho de la gastronomía, por lo tanto, hay mucha responsabilidad civil, desde que él coge sentencias como decimos en mi tierra, como para echarle a los marranos, sentencias de coger una lata de ensaladilla de un supermercado y tener salmonelosis y pringar desde el fabricante hasta el vendedor, hasta el distribuidor, hasta el suministrador, es decir, básicamente así. Pero desde el punto de vista gastronómico yo entiendo que la base es las intoxicaciones por alimentos en mal estado, o el que tiene la mala suerte de que en algún producto, en algún plato que se sirve en algún restaurante, pues va algún elemento que no es corriente y que ha podido haber ahí. Ejemplos tenemos, hoy Internet tiene un catálogo enorme de cosas de este tipo en los que no vamos a hacer parada. La responsabilidad civil que se deriva de daños ocasionados por los productos alimentarios deriva básicamente en este país o parte de la Ley 2684, la Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios. Pensad que aquí, a partir de ese momento, el concepto cambia
Y ya no hablamos de clientes, ya hablamos de consumidores. A mí me decían que si se quiere conseguir algo en este país hay que cogerse de la mano de los consumidores. Con los consumidores vas a cualquier lado, consigues la ley que sea o consigues cualquier normativa. El hecho de la culpa que había que probar para demostrar que yo me había intoxicado en un restaurante ponía antes a mi cargo demostrar todo. Y ahora es al contrario. Basta demostrar que me he puesto malo para que sea el hostelero, el jefe, el dueño del restaurante, el empresario, el que tenga que demostrar que lo ha hecho todo perfectamente, que no ha habido el menor tipo de fallo en la cadena de elaboración del producto. Bueno, pues a pesar de todo, llegado ese momento y si se produce un daño, todavía hay muchísima jurisprudencia del Tribunal Supremo y de audiencias que dice que si se ha producido el daño es porque no se pusieron todos los medios o porque faltó algo que se tenía que haber hecho y no se hizo. Venía a cabo con tu intervención de decir yo he hecho todo, me analizan los alimentos desde el producto en origen hasta no sé dónde, y al final se pone malo. Evidentemente está el tema del fraude, el que se pone malo por haberse bebido 2 copas en mal estado de garrafa en otro sitio y luego dice que es por haber cenado en tu restaurante. Pero con independencia de eso, la carga de la prueba se va siempre al empresario, absolutamente siempre, absolutamente siempre. Es lo que se habla de lo que se llama una responsabilidad objetiva o por riesgo. Y por lo tanto, así las cosas, se prescinde del elemento subjetivo de la culpa y se garantiza al consumidor una indemnización por los daños que se le han irrogado. La responsabilidad civil alcanza muchas cosas, lesiones, incluso muerte, daños directos derivados del perjuicio que se ha causado, lucro cesante, en fin, son nociones generales de responsabilidad civil en las que me parece que no me merece la pena que me detenga. Y sí hacer constar que realmente el empresario de gastronomía lo que debe estar protegido es con un seguro magnífico, porque indubio pro consumidor. Cuando el tema termina en los tribunales, indubio siempre a favor del consumidor, nunca a favor del empresario. Las distintas sentencias que yo he visto antes de venir aquí, de preparar esto, siempre, prácticamente siempre, a favor del consumidor, a favor del cliente que se puso malo, que cogió la salmonelosis, que se intoxicó, lo que sea. Muy difícilmente, a pesar de los esfuerzos del empresario en demostrar, hay una sentencia de Oviedo increíble, el empresario pasaba exámenes semanales de todo, analizaba todo, empresas de limpieza que certificaban la limpieza, de todo, y a pesar de todo, y pudiendo haber sucedido algo de lo que tú decías, sin embargo el cliente resultó lesionado y la compañía de seguro Martín. Disculpadme, yo voy a dejarlo ya porque básicamente es daros una pincelada de cómo está la situación y si luego queréis alguna cuestión concreta, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras que acabas de pronunciar. Vamos a dar a su vez la palabra, y valga la redundancia, a Natalia Álvarez. Doña Natalia es catedrática de Derecho Civil y nos va a hablar ahora pues también sobre las consecuencias que puede tener la gastronomía y en el derecho y las responsabilidades que ellas se pueden generar en otras cuestiones o en las mismas que ella entienda conveniente. Muchas gracias. Buenos días, tardes a todos y gracias al despacho Cremades Calvo Sotelo por la invitación. Me gustaría en 5 minutos precisar, completar y en cierta medida tranquilizar a los empresarios, porque es cierto lo que dijo don Eduardo acerca de la responsabilidad civil y la protección del consumidor por encima de todo. Evidentemente es un principio legal, como saben ustedes, los que se dedican a la gastronomía, que tienen que
bueno, tienen unas normativas muy estrictas, porque hay un principio que es el principio de seguridad del consumidor, es decir, el derecho de seguridad o a que este consumidor consuma productos seguros, especialmente los alimentos. Lo que ocurre es que, bueno, a mi juicio por lo menos, tampoco es tan drástico, yo creo. Les voy a hacer como antes hizo Roberto Miño, ponerme de su lado. Es cierto que a nivel de la culpa, es decir, no habría que probar la culpa. Es muy difícil, además, es lo que consideramos, como saben los juristas, una prueba diabólica muchas veces, porque el producto ha desaparecido. Generalmente cuando se ingiere es lo que ocurre en el caso de intoxicaciones alimentarias. El producto ha desaparecido y entonces se complica mucho todo lo que son las pruebas, las pruebas y el proceso de ese alimento dentro de cocinas, como podríamos decir. Pero lo cierto es que el nexo de causalidad, es decir, lo que es el requisito de la causa, que es necesario también para exigir responsabilidad civil por intoxicaciones alimentarias, por daños a un restaurante, eso sí que es a cargo del consumidor. Es decir, el consumidor tiene que probar el daño, tiene que probar que efectivamente ha sufrido un daño y que ese daño está conectado causalmente con eso que comió. Y normalmente en la jurisprudencia suele hacer bastante y denegar bastantes indemnizaciones precisamente por eso, en el sentido de que hay unas pruebas médicas para detectar tal o cual bacteria dentro de un periodo de incubación, que todo eso está tasado. Es decir, que yo creo que ahí el restaurador, el profesional, se tiene que sentir seguro en ese punto. Sí es cierto que hay a lo mejor digamos, ciertos indicios, ¿no?, que están de mano, y eso, por supuesto, le tengo que dar la razón a mi predecesor, digamos, de mano del consumidor, o que lo favorecen claramente, y es, por ejemplo, si hay varios intoxicados o cuestiones de este tipo, ¿no? Un grupo se intoxica en el mismo restaurante, pero bueno, claro, son indicios bastante potentes de que algo ha pasado ahí. Luego también es cierto que algo que preocupa a veces a los profesionales, y es si yo he cumplido todo, digamos, toda la normativa de manipulación del producto, si yo tengo mi cocina limpia, si tengo todo en orden, y a pesar de eso hay una intoxicación que ocurre, soy responsable. Claro, lamentablemente aquí se puede traer otro tema, que es el problema de ser un poco el intermediario en esa cadena digamos, de cocinar productos que estaban inicialmente defectuosos, y que eso supera un poco, entiendo yo, al profesional. Y ahí sí que es cierto, como también creo que asomaba en la ponencia anterior, que el consumidor podría pedirte a ti responsabilidades, aunque tú luego se la puedas repetir al productor. Es decir, lo mismo, digamos, la responsabilidad primaria, originaria, es del productor, es de la granja avícola, en el caso de la salmonela, imagínate, por contagio de huevos o lo que sea, por salmonelosis en manipulación de huevos, pero, lógicamente, tú serías el responsable frente al consumidor. Es una especie de cadena de repetición que ocurre muchas veces en otros supuestos. También quería, simplemente, tocar otros dos casos que se dan en el ámbito de los profesionales, y yo creo que incluso más que digamos que está ahora como más de actualidad, y es la cuestión de los daños por la no información. Creo que en alguna previa comunicación que tuvimos salió ese tema, ¿no? El problema de los alimentos que pueden contener algunas sustancias que pueden dar alergias a su vez, o que el consumidor no sepa, a lo mejor, que si puede tener trazas, como decís ahora, ¿no?, de algún elemento de este tipo. Entonces ahí también hay que recordar que, en ese sentido, que estáis obligados a una normativa muy específica sobre la información del consumidor, porque además, desde las normas generales, también el consumidor está muy protegido por ese derecho. Es decir, que si no se le ha informado, pues sí que puede, obviamente, si no se le ha informado de lo que vosotros tendríais que informar y de algo que él particularmente, a lo mejor por tener alguna enfermedad extraña o alguna, pues hubiera pedido, ¿no? Entonces sí que el derecho a la información, igual que conecto con esto, pues el derecho, es decir, la información
no me atrevo a decir falsa, pero a lo mejor exagerada sobre productos, sobre la calidad de los productos, también puede ser fuente de responsabilidad pues contractual, simplemente porque yo si estoy pagando por un pez mantequilla, no quiero que me pongan otro que no lo es, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí se podría producir ahí un problema si yo soy, lógicamente, si el consumidor es capaz de probar que efectivamente lo que se le da no tiene la calidad que parecía que estaba en la carta o algo así. Eso también forma parte de otro sector, ¿no?, de responsabilidad contractual, ¿no?, que se suele denominar. Y luego, y dejo ya de hablar, por supuesto, es las cuestiones de las caídas, que es una jurisprudencia enormemente copiosa al lado de las intoxicaciones que pasa cuando se cae un cliente. No sé si habéis tenido algún episodio de este tipo, pero hay muchísima jurisprudencia sobre caídas, resbalones en bares, en lugares de hostelería, pues que una persona tropieza. Y hubo, en este punto, había una jurisprudencia muy generosa para el consumidor, para el cliente, acerca de, pues, si se caía, pues prácticamente tenía asegurada una indemnización. Esto ha cambiado bastante. Ahora se aplica pues lo que se llama la doctrina de los riesgos generales de la vida, es decir, que todo el mundo, pues, por el hecho de andar, de entrar en un sitio, de subir o bajar escaleras, pues si tenemos un pequeño accidente, pues parece que eso debe ser parte de nuestra mochila, es decir, que no tenemos que imputarlo continuamente a un tercero, ¿no? Porque es cierto que hay un momento en los años 2000 y poco, llegó a ser preocupante la cantidad de demandas que había y precisamente contra bares, locales comerciales, etcétera, sobre estas cuestiones, pues yo que sé, en zonas de fregado, baños, humedad, simples caídas, etcétera. Bueno, dejo aquí, si alguien luego tiene una pregunta, estoy disponible, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por estas prolijas y bien dirigidas palabras, aunque breves, porque el tiempo nos apremia. Y es curioso porque a continuación don Diego Solana va a hablar de un tema que viene absolutamente ligado con el anterior. Estábamos hablando de cuándo se producen responsabilidades y qué responsabilidades pueden tener los propietarios de un restaurante, etcétera. Pero es curioso que a veces esas responsabilidades vienen de actuaciones que no son veraces. Y esas actuaciones que no son veraces, o sea, denuncias falsas por ciertos turistas, pues también dan lugar a responsabilidades, pero no en el mismo sentido. En este tema nos va a informar Diego Solana. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a los organizadores, a Benita Ferro-Waldner, José María Álvarez del Manzano, Alfredo Gómez Acebo, por la gentileza de invitarme a este interesante debate y que esperamos que esto sea el punto de arranque de una futura ley integral de gastronomía. Y bueno, pues dentro del fraude alimentario, pues ha habido un caso estrella en los últimos años a nivel europeo. Yo brevemente voy a dar unas pinceladas del caso, que además tuvo bastante repercusión en prensa y que se empezó a detectar en el año 2016 y que fue después del periodo estival del año 2017, es decir, hace unos meses, cuando se puso de manifiesto la gravedad del caso. Fueron sobre todo asociaciones hoteleras, primero de Benidorm, luego de las Islas Canarias también y de Baleares. Y lo que pusieron de manifiesto es que en los años 2016 y 2017, en algunos casos se habían incrementado más de 1000% las denuncias por intoxicaciones alimentarias, y que estas denuncias se producían principalmente en turistas de origen británico. Estos datos que presentaron distintas asociaciones de hoteleros fueron confirmados también por aseguradoras, en particular por la aseguradora AXA, que hizo un extenso y minucioso estudio sobre el mismo y que pues llamó la voz de alarma a todo el sector, principalmente al hotelero, porque al final eran los que tenían que pagar la factura. La metodología, pues principalmente se beneficiaba
de una ley de consumidores muy beneficiosa en Inglaterra, más beneficiosa que en otros países de la Unión Europea. Ha comentado Eduardo Torres antes que rige el principio de indubio pro consumidores, pues en Inglaterra habían ido un paso más y las pruebas que solicitaban a los denunciantes eran mínimas. De hecho, bastaba cuando el turista volvía a Inglaterra en presentar una denuncia, es decir, solo su declaración, y apoyar esta denuncia con una simple factura de la farmacia de algún tipo de medicamento para paliar los efectos de la intoxicación. Las denuncias se iniciaban en Inglaterra a la vuelta de las vacaciones y, en principio, bueno, pues los tribunales les daban la razón sin mayor prueba que las indicadas con anterioridad. En algunas ocasiones pues les pedían alguna prueba más y para eso pues la organización que voy a calificar como criminal pues ya contaba con sus propias clínicas privadas que les suministraban pues bueno todos los certificados que fueran necesarios. Entonces, dentro de esta organización estaban los que se llamaban cazadores, que eran personas que merodeaban por los hoteles de todo incluido y directamente abordaban a los turistas británicos, que eran británicos por esa mención previa que he hecho sobre una legislación más beneficiosa para ellos, y directamente les proponían el negocio. Oye, con presentar una denuncia y una pequeña factura, te devuelven el dinero de tus vacaciones tuyas y de toda tu familia, y luego nosotros como abogados pues nos quedamos un porcentaje. Las denuncias, como he dicho, se interponían en Inglaterra y se iniciaban contra los tour operadores, Thomas Cook, TUI, bueno, grandes conocidas, grandes multinacionales, que bien por cláusulas contractuales o bien porque los propios hoteles bueno, pues necesitaban a esos tour operadores porque les generaban la mayor parte de su negocio, pues finalmente no peleaban los casos, se allanaban y pasaban luego la factura, repetían a los hoteles españoles que pagaban sin mayor dilación. Eso era lo que se venía haciendo en el sector. Cuando de repente se encontraron, había hoteles que de repente tenían 200 denuncias un día, pues evidentemente saltó la voz de alarma, y personalmente creo que los hoteleros hicieron un gran trabajo, una gran estrategia que involucró a las autoridades españolas y bueno, pues llegó a ser tan indubitada el fraude generalizado que hasta el propio alcalde Boris Johnson de Inglaterra, que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, ironizó públicamente con una frase que tuvo cierta repercusión, que dijo que bueno, los estómagos de los británicos, su sistema digestivo, se estaba convirtiendo en el más delicado del mundo. Es decir, ya los propios británicos, las autoridades británicas se dieron cuenta que era un fraude que superaba en ocasiones los 100 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy, muy importantes. Entonces cambiaron toda la estrategia, sobre todo impulsada tanto por las autoridades españolas como el sector hotelero, y los turoperadores dejaron de allanarse cuando les demandaban y de hecho empezaron a reconvenir. Reclamándoles a los denunciantes por fraude, por denuncias falsas, en algunos supuestos incluso se ha ido por la vía penal, y le reclamaban dinero. Y utilizaron pruebas, bueno, pues bastante elementales que los denunciantes no tuvieron en cuenta. Aportaron las fotos de los turistas británicos tomándose una copa estupendamente en el bar del hotel, muy sonrientes, disfrutando de la comida claramente con caras de satisfacción, todas subidas en Facebook, por supuesto. Y luego también, gracias a los hoteles los hoteles en los que está todo incluido, pues tenían dispositivos electrónicos en los que sabían dónde se ubicaban esas personas, y bueno, pues iban al buffet también el día que reclamaron la denuncia, que decían que se habían intoxicado, volvían, y bueno, pues de alguna forma finalmente hubo varias condenas a turistas británicos con importantes multas, algunas hasta de 50.000 euros,
se iniciaron acciones penales. En España, de hecho, hay 7 detenidos con una operación de la Guardia Civil y se han revocado licencias de abogados de Inglaterra. Y bueno, pues no me extiendo más, simplemente creo que es un asunto muy interesante y también el reconocimiento al sector hotelero de que bien manejó desde un punto de vista institucional esta problemática que era una amenaza muy seria para ellos. Y sin más paso la palabra. Muchas gracias, Diego. Realmente es interesante este caso y equilibra bastante las necesarias responsabilidades que parece que son siempre de los empresarios. Tampoco los empresarios son siempre los mismos que producen el daño o el perjuicio correspondiente. Y para terminar, y a una velocidad que no quiere decir que no sea amigo de Ernesto, pero le tengo que decir que es el último y por lo tanto que abrevie lo más posible, pues va a intervenir Ernesto Trigueros, socio del despacho Cremades Calvo Sotelo, en un tema que yo creo que sería ya para cerrar todo el circuito, que sería un tema relativo a los seguros que pueden tener los empresarios de gastronomía y, no sé, un poco sobre los reglamentos o el reglamento que hay pero que no hay acerca de actividades molestas, insalubres, etcétera, etcétera. Tienes la palabra, Ernesto. Muchas gracias, Juan. Bueno, voy a ser breve y es evidente, ¿no?, que aquí estamos cortos de tiempo y con un nivel de ponentes fabuloso. Agradecer a los socios compañeros que han organizado y felicitarles por la iniciativa, que es creativa y que es novedosa, que es innovación esto. Hablar de derecho y gastronomía, y más en un país como el nuestro, que vamos a un futuro de turismo y de servicios. Yo soy abogado, me gusta mucho el derecho y me gusta también la gastronomía, mucho la buena mesa. Colaboro con Paco López Canís, que es muy buen amigo, y publica artículos en la revista Gourmet, que es la decana, y él celebra aquí en estos pabellones el Salón de Gourmet, que tiene miles de expositores y bate récords todos los años. Entonces, España es un país que salimos de una recesión, pero no podemos esperar que las empresas constructoras y las inmobiliarias sean el motor. El motor va a estar en la hostelería, porque somos un país de turismo, somos un país privilegiado. Con la situación geográfica que tenemos, que somos el puente entre Europa y los continentes de América y de África, con el clima que tenemos y las infraestructuras que tenemos de hostelería, tenemos los mejores cocineros, los mejores restaurantes y bares. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo los cocineros, los profesionales de la hostelería y los del derecho para que haya un marco de seguridad jurídica y un marco regulatorio que colabore para que la proyección esa que vamos a tener en los próximos años. Tenemos que aprovechar ese factor. Entonces, uno de los ponentes de la mesa anterior dijo muy acertadamente, este es el primer Congreso de Derecho de Gastronomía, pero estoy seguro que no será el único, que habrá más. Yo me atrevo a decir que es que incluso habrá muchos más y no durarán una mañana y un poco de la tarde, sino que deberían durar la mañana, la tarde completa y a lo mejor 2 días. Y se está viendo que muchos de los ponentes no nos da tiempo a decir lo que queríamos o que habíamos preparado. Yo no voy a extenderme porque se quiere publicar algo con las ponencias. Simplemente os comento que en el ámbito de buscar a los hosteleros hay que facilitarles su labor, facilitarles su trabajo, no ponerles pegas. Yo he vivido situaciones con esto del reglamento de actividades insalubres, lo comento porque yo era socio en Zaragoza de un chiringuito, y entonces las veterinarias de la DGA, que es el gobierno autónomo de allí, siguen yendo, o sea, no está derogado esto, aunque lo diga una ley que lo dice, pero luego no lo dice. Siguen yendo cada 2 o 3 meses a levantar ahí unas hojas que si el papel de secarse las manos está un poco lejos del lavabo, si una chincheta de la mosquitera se ha caído. O sea, no podemos estar así con la gente, hay que hacer las cosas de una forma profesional y que no dé la impresión de que hay unos veterinarios a los que darles de comer y tenerles en plantilla. Entonces, este reglamento de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, con ese nombre que tiene tan arcaico, es del año 61. Entonces, hubo una ley de la calidad del aire y de protección de la atmósfera, una ley que es del 2007 que lo derogó, pero lo deroga e inmediatamente después dice, salvo en aquellas comunidades autónomas donde no esté regulada debidamente la materia de la calidad del aire. ¿Qué pasa? Que ha habido jurisprudencia de tribunales superiores de justicia y del Supremo declarándolo en vigor. Entonces, y
sobre todo, que a mí me consta que lo están aplicando. Y aquí hay un conflicto de competencias entre los inspectores del ayuntamiento, los de la comunidad autónoma, las leyes que son estatales. Entonces, aquí hay que poner un poco de orden y aclarar y facilitarle a nuestros amigos y profesionales tan excelentes que tenemos de hostelería en este país, que puedan trabajar en un marco regulatorio mucho más claro. Y no me voy a extender más porque sé las limitaciones de tiempo, Juan. Muchísimas gracias, Ernesto, por dar por concluida esta tercera mesa del Congreso de Gastronomía que estamos celebrando. Yo creo que han sido unas observaciones muy acertadas y, como he dicho,